Vamos a la siguiente ponencia, optimización del uso de pulverizadoras. Este tema está a cargo de Ramiro Cid, del INTA Castelar, del Instituto de Ingeniería Rural. Ramiro Cid es ingeniero agrónomo, su especialidad es la mecanización agrícola, coordina el módulo de tecnología de aplicación de fitosanitarios del INTA. Hola, bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, lo que tenemos que entender, a mí me toca lo que es la parte química, el control, no tanto la parte química, sino la parte del manejo de la máquina pulverizadora. Y lo que tenemos que entender es que el uso de agroquímicos, tal como recién lo explicara Luis, es solamente una parte de un manejo mucho más complejo, que implica toda una serie de factores que voy a tratar de ir enumerando un poco uno a uno, y aprovechando que tenemos poco tiempo, vamos a ver si salteamos la diapositiva, no los enumeramos y pasamos directamente a cada uno de ellos. En primer lugar, lo que se llama un monitoreo de malezas, que es muy distinto de lo que es el monitoreo de insecticidas o de enfermedades en un cultivo, porque tenemos que entender que el principal problema de las malezas no son una cuestión del cultivo del año que estamos llevando adelante en ese año, sino que es un problema del lote y que lo tenemos que manejar a largo plazo y con una estrategia de control que tiene que incluir no solamente la parte química, sino, como bien decía Luis anteriormente, toda una serie de posibilidades alternativas. Cuando hablábamos de otro tipo de monitoreos, en el caso de insectos, por ejemplo, se hablaba de, bueno, tantas orugas por metro lineal de paño vertical o lo que fuera. Acá hay malezas que directamente umbral es 0. Es decir, Amaranthus, por ejemplo, umbral 0. Tenemos que controlarla desde el momento en que aparece la primer maleza, porque si no, como bien lo explicó Luis recién, se nos viene la noche en los años sucesivos. Y aún así, tenemos que saber que inevitablemente va a seguir avanzando por más que nosotros tengamos un umbral 0. Tenemos que fijar necesariamente un calendario de monitoreo que por lo menos debiera incluir varias veces al año, comenzando por inicio del cultivo, cosecha del cultivo y posteriormente en barbecho y así sucesivamente, de forma tal de hacer un seguimiento y poder definir una estrategia. Además, tenemos que definir lo que podemos llamar ambientes de manejo, que sepamos que en el caso de las aplicaciones de agroquímicos, nosotros podemos perfectamente definir ambientes de manejo, pero después va a ser sumamente difícil con la maquinaria que nosotros tenemos hacer un manejo efectivo, real, de esos diferentes ambientes, sobre todo porque estamos teniendo cada vez máquinas que son cada vez más anchas, de hasta 40 metros de ancho de botalón, y ambientes reducidos donde pueden aparecer diferentes malezas que son sumamente importantes que las podamos controlar. Y el mismo botalón puede entrar en diferentes ambientes con diferentes tipos de manejo, lo cual nos complica muchísimo la cosa. En función de ese monitoreo es fundamental tener un diagnóstico de la situación. Yo no me quiero meter demasiado en esto porque no es mi tema, pero perfectamente se puede seguir el sistema que recomienda REM, es decir, con planillas de monitoreo, lo que ellos llaman las tablas de IPA, indicador poblacional de abundancia, las tablas de IPEF, indicador poblacional de estado fenológico, es decir, si está en estado de plántula, si está más avanzado, si va a ser más difícil de controlar, y elaborar un reporte sintético del lote, y todo esto lo pueden sacar de la página de REM, donde está la metodología de trabajo. Y en función de eso, definir una estrategia de control. Es decir, ¿vamos a manejar todo el lote como una unidad? Alguien dijo alguna vez que cuando nosotros manejamos un lote con un criterio promedio, estamos manejando mal en todo el lote, porque el criterio promedio no es el mismo en diferentes puntos del lote. Entonces, seguramente, y sobre todo con estos temas de que están apareciendo cada vez más malezas más resistentes y más difíciles de manejar, vamos a tener que empezar a segmentar los lotes, aún sabiendo que vamos a tener dificultades en el manejo, en el control químico.
justamente porque no disponemos hoy por hoy de máquinas que nos permitan hacer esto. Allá por el año 2007, cuando empezamos a hablar del tema de manejo por ambientes en aplicación de fitosanitarios, se habían abierto dos caminos, especialmente en el caso de malezas. Uno era el mapeo de malezas y el otro era el sistema de los sensores de malezas. Yo no me voy a meter en los sensores de malezas porque los oradores que vienen después de mí lo van a tratar especialmente. Pero que quede claro que lo que es el mapeo de malezas y aplicaciones sitio específico con malezas, contra malezas, no ha avanzado en los niveles que han avanzado otras ramas de la agricultura de precisión, justamente por toda una serie de dificultades biológicas del manejo de las malezas. Bueno, y por supuesto el manejo adecuado, el momento adecuado, ya sea para el control de la maleza y para la aplicación de los herbicidas. Uno de los problemas que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema de control de plagas en general es que la enorme mayoría de la superficie está realizada por contratistas profesionales que básicamente trabajan por cantidad de hectáreas, cobran por hectáreas trabajadas. Entonces el objetivo de ellos es entrar y pasar y hacer hectáreas y hectáreas y hectáreas. Pero lamentablemente es importantísimo, es fundamental que antes de comenzar cada trabajo, yo pongo acá, tomémonos una pausa de 5 minutos, tenemos que ponernos a evaluar cada situación caso por caso. Es decir, nosotros ingresamos al lote, tenemos que mirar qué zonas sensibles puedo llegar a tener, si existen poblaciones cercanas, si existe alguna fuente que puedo llegar a contaminar, si hay algún vecino que tiene algún cultivo que pueda llegar a ser sensible, cuáles son las condiciones atmosféricas, etcétera, etcétera, etcétera. Toda una serie de factores que muchas veces lamentablemente no se evalúan correctamente al momento de iniciar las aplicaciones. Esto es un gráfico que muestra en qué condiciones se podrían hacer aplicaciones y en qué condiciones no. Es lo que se llama el delta T, que es, no sé si ustedes recuerdan, en un psicrómetro el delta T es la diferencia entre el bulbo húmedo y el bulbo seco, que determina la humedad relativa del ambiente. Y un muy buen índice dice que las aplicaciones se pueden hacer de manera correcta entre un delta T de 2 y un delta T de 8. A partir de 8 para arriba entramos en una zona marginal hasta que entramos en una zona prácticamente prohibida. Y por el otro lado, valores de delta T menores a 2 implican situaciones de inversiones térmicas, generalmente, que pueden generar serias complicaciones en las aplicaciones por deriva de agroquímicos a distancias muy lejanas al quedar las gotas muy chiquititas atrapadas en una capa de inversión térmica. Este es otro gráfico en el cual nos muestra de nuevo en qué condiciones se debiera y no se debiera pulverizar, que yo reconozco que es muy lindo, pero siempre recuerdo un productor tucumano, un aplicador tucumano que me dijo: ingeniero, ese gráfico es muy lindo, pero en todo el ciclo de las hojas yo no tengo un solo día apto para hacer las aplicaciones. Y tiene razón, pero sí tenemos que tener en cuenta que si vos te encontrás en una zona limítrofe, tenés que tomar todas las precauciones como para no generar situaciones que puedan ser perjudiciales para otras personas o para que la aplicación no sea lo suficientemente efectiva. Otro tema que tenemos que tener en cuenta en cuanto a las condiciones climáticas es que, tal como podemos ver ahí, la temperatura varía a lo largo del día, ubicándonos con un pico de máxima temperatura alrededor de las 2, 3 de la tarde, dependiendo un poco de cada día. La humedad relativa sigue una curva exactamente inversa, es decir, la menor humedad relativa se encuentra en el mismo horario, justamente porque al calentarse el aire tiene mayor capacidad de absorción de humedad, siendo esta la hora entonces en la cual los riesgos de deriva y de evaporación son los mayores de todo el día. Sin embargo, estamos cansados de ver aplicadores que ingresan a la mañana temprano y trabajan durante todo el día con la misma pastilla, la misma presión, el mismo volumen, la misma velocidad de trabajo, es decir, todo exactamente igual, y después preguntan: ¿qué pasó? Que la aplicación que yo hice durante las horas de la mañana me anduvo bien y lo del mediodía no anduvo, no funcionó. Bueno, acá está la respuesta. Hubo una gran pérdida del producto que se volatilizó, se lo llevó el viento o se perdió por deriva.
Otro tema que tenemos que tener en cuenta, ¿cómo voy? Siempre las mujeres nos controlan, es inevitable. Otro tema que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de atmósfera tenemos. La atmósfera neutra es la más común, por decirlo de alguna manera, y es aquella en la cual se dan las mejores condiciones para hacer las aplicaciones, lo cual no quiere decir que sean condiciones ideales. Es aquella situación en la cual a medida que vamos ascendiendo en altura nos encontramos con que el aire está más frío. Tenemos atmósferas inestables que suelen darse hacia la tardecita, donde por efecto del sol se ha calentado el suelo, máxime si estamos trabajando con suelos arenosos, y se producen corrientes térmicas que tienden a arrastrar hacia arriba aquellas gotas más pequeñas, y cuanto más alta está una gotita, mayor riesgo de deriva y de evaporación tiene. Y si estamos trabajando con algún producto que es altamente volátil, puede generar serios problemas, aún a distancias importantes. Y esta es la situación en la cual no debieran hacerse aplicaciones, lo que se llama las inversiones térmicas, que seguramente habrán visto ustedes en las mañanas temprano, esas capas que se encuentran a baja altura, que son como unas nubes donde quedan atrapadas todas las gotitas de pulverización, y con un viento muy suave pueden ser llevadas hasta muy lejos. Otro tema que tenemos que tener en cuenta siempre es la calidad del agua que estamos utilizando. 3 aspectos: el contenido de sales, la limpieza en el sentido de contenido de materias orgánicas en suspensión que pueden inactivar diferentes agroquímicos, y el pH. Y llegado el caso, habrá que corregirlo o no. Con esto de las malezas resistentes, cada vez es más frecuente que tengamos que utilizar más de un producto en el tanque de la pulverizadora. Y lamentablemente los productos fueron diseñados para ser utilizados en forma individual. Cuando estamos mezclando cosas, cada producto suele tener de 10 a 12 o 15 componentes diferentes. Si mezclamos 3 productos diferentes, podemos llegar a tener hasta cerca de 50 sustancias químicas diferentes adentro del tanque. Y las reacciones químicas que se producen ahí adentro, solo Dios las conoce. Es decir, es absolutamente inevitable saber qué es lo que va a pasar, imposible saber qué va a suceder ahí adentro. Entonces, siempre cuando vamos a poder poner cosas diferentes, hacer un test de compatibilidad, que por lo menos me asegure que no hay incompatibilidades muy serias. Aún así, con este test de compatibilidad, que básicamente consiste en colocar lo mismo que yo voy a colocar en el tanque de una pulverizadora en un recipiente mucho más chico y observar las reacciones, puede llegar a suceder que tenga inconvenientes. Otro tema más, el uso de coadyuvantes. Se tiende a veces a colocar coadyuvantes cuando no son necesarios y muchas veces es común colocar coadyuvantes con criterios equivocados. Es un tema que da para una discusión muy larga. Y para colmo de males, tenemos en nuestro mercado muchos coadyuvantes que son de muy mala calidad y que realmente son bastante inefectivos. Bueno, por supuesto, la máquina pulverizadora en perfecto estado, todos los aspectos que acá menciono, pastillas en perfecto estado, adecuada altura del botalón, un botalón con la altura muy alta es sinónimo de deriva. Y el uso de papel hidrosensible como control de la calidad de aplicación, es decir, una vez que nosotros pasamos con la máquina no tenemos absolutamente ninguna constancia de haber llegado al objetivo si no usamos papel hidrosensible en la zona donde estaba ubicado ese objetivo. Lamentablemente su uso en nuestro país es sumamente bajo y es el único indicador que tenemos para la calidad de las aplicaciones. Bueno, y finalmente lo que yo llamo acá daños colaterales, los causados por el riesgo de deriva, tomar todas las prevenciones necesarias para que la deriva no se produzca. Y con esto doy por finalizada la charla. Muchas gracias.